Ya. Muy bien. Hemos estado hablando en estos tiempos acerca de la oración. Sí. Ahora, quiero hacer una pregunta. Hago una pregunta. Antes de empezar este tema, en algún momento anterior, ¿quién de vosotros, no me respondáis, pero es para vosotros, ¿quién de vosotros pensó en algún momento, es que no sé cómo orar? ¿Has pensado alguna vez? Creo que ya lo he mencionado, ¿sí? He hecho esa pregunta, no tenéis que responder. ¿Alguien lo ha pensado? Ahora, sin responder, después de que hemos visto varios estudios, bueno, durante el confinamiento, de cómo orar y de qué es la oración, ¿estáis orando? No es para juzgar a nadie, solamente para preguntarnos, ¿sí? Al principio decía, no está mal tener en algún punto el no saber orar, ¿sí? Todos en alguna etapa de nuestra vida, y el nuevo nacimiento, la salvación, bueno, la Escritura lo menciona como un nuevo nacimiento, somos como niños espirituales, y un niño no sabe, al principio no sabe caminar, no sabe hablar, pero esperamos que poco a poco empiece a madurar, a crecer y a hacer uso de el habla, de la comunicación. Entonces, en sentido espiritual, el nuevo creyente, cuando somos nuevos creyentes, es natural que no sepamos orar, pero decía, eso no está mal en un determinado momento. El problema es quedarnos allí. Cuando Dios, lo veíamos en Lucas 11, veíamos cómo los discípulos le pedían a Cristo, enséñanos a orar, y Cristo viene y les enseña a orar. Entonces decíamos, seguramente, y todos necesitamos aprender en esta área, pero después de haber visto bastantes estudios o bastantes predicaciones de esto, el propósito es que empecemos a orar, que empecemos a usarlo. La oración es necesaria, como la hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces, no es para nada un regaño, es para animarnos, ¿sí? A orar. La Escritura dice orar sin cesar. Y hemos visto con predicaciones anteriores, en miércoles anteriores, estábamos viendo el Padre Nuestro como el modelo que Jesús dio. Y me gustaría hoy, vamos a hacer más o menos un resumen práctico entonces de cómo aplicamos el Padre Nuestro, porque hemos mencionado que el Padre Nuestro es un modelo que Cristo nos ha mostrado, no para repetirlo específicamente o estrictamente, no está mal si alguna vez lo decimos, pero el propósito de Cristo no era que se repitiera así como un recitar nada más, sino mostrarnos los elementos que debe tener la oración, y Él lo hace de manera muy práctica para sus discípulos. Entonces tenemos que aprender, o más que aprender, entender cuál es el patrón, el modelo, porque en nuestra comunicación normal no estamos repitiendo las mismas cosas siempre con una persona. Entendemos cómo va la comunicación y así lo hacemos. Entonces, en la oración, ese es el propósito, entender cuál es el patrón y usarlo entonces en nuestra oración a Dios. Nuevamente, el propósito es que lo hagamos, que oremos. Y el Padre Nuestro, o este modelo, y en general en la Escritura lo vemos así, se puede resumir o se puede dividir en cuatro elementos. Los digo de una vez y luego los vamos a ver específicamente. Se puede dividir en adoración. ¿Os acordáis de Mateo 6? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Alabando a Dios. Entonces, adoración. La segunda sección puede ser confesión, agradecimiento y súplica. Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Toda oración bíblica, vamos a decirlo así,
tiene que encajar más o menos en este patrón. No quiere decir que estrictamente tiene que acoplarse en el mismo orden, en la misma forma siempre, pero de alguna manera tienen que verse reflejados estos 4 aspectos en la oración, y vamos a verlos allí más específicamente. Un escritor, un predicador, de donde estoy también tomando algunas cosas, él ha hecho, ha tomado cada palabra, cada letra de estas palabras para recordarlo, y él dice Acas, que dice Acas me ayuda a recordar cuáles son esos elementos. A de adoración, C de confesión, A otra vez de agradecimiento y S de súplica. Pues es algo que podemos tomar. Entonces, en primer lugar, y será un poco repetición de lo que ya hemos visto, pero de manera así, quiero que sea de manera específica. La primera es adoración. Hermanos, toda oración verdadera debe tener adoración. Porque, como ya hemos hablado en el Padre Nuestro, cuando venimos a la oración, tenemos que reconocer quién es Dios. Y hemos visto, sí, Dios es un Dios cercano. Dios quiere que yo me acerque con libertad. Lo hemos visto en Hebreos. Dios quiere que yo venga y me acerque. Pero eso no significa que vamos a ignorar quién es aquel a quien nos estamos acercando. Sí, acércate con libertad, pero reconoce quién es ese que te está invitando a acercarte. Entonces, debe haber un reconocimiento de quién es Dios. Ahora, vamos a tratar de pensar en esto. Cuando hablamos de adorar, de reconocer quién es Dios, puede haber dos frustraciones, vamos a decir así, o 2 cosas que nos impiden adorar a Dios. Expresar con nuestras palabras quién es Dios. Y la primera situación que podemos tener o que podemos enfrentar es una falta de vocabulario apropiado. Falta de vocabulario apropiado. Eso es por lo que decimos, es que no sé qué decir. A ver, ¿lo has pensado? ¿Sí? O estamos orando en un grupo y entonces ya te toca y te quedas así. ¿Por dónde empiezo? O no sé si te ha pasado de que sabes que te va a tocar en el tercer turno y entonces empiezas a pensar cómo vas a empezar tu oración. Y haces tu introducción, pero claro, para cuando llega ya has pensado tanto que se te ha olvidado un poco el principio y así. Y encontramos que sentimos que nuestras palabras no son apropiadas. Y ahora, esto es muy interesante porque sí es verdad que nuestras palabras nunca serán las más apropiadas para un Dios tan excelso, tan grande, tan perfecto. Pero aún así, Dios quiere que nos comuniquemos con Él, con nuestras palabras. Esto no quiere decir que vamos a decir cualquier cosa y sin sentido. No, debe haber un esfuerzo de nuestra parte para alabar a Dios, para reconocer quién es Dios y usar nuestro mejor vocabulario, vamos a decirlo. Porque seguramente, tomando un ejemplo terrenal, en el contexto de nuestro país, si ocurriera que pasara aquí el rey, no le dirías, oye tío, ven acá, que probablemente no. Porque aunque sea un humano y aunque no estés muy de acuerdo con algunas cosas, pero respetas más o menos la figura. Pues ¿cómo será con Dios? Entonces, a la hora de adorar, nos podemos encontrar con esa inquietud. Es que siento que no tengo el vocabulario apropiado, las palabras apropiadas. La otra cosa que puede ocurrir es que tenemos una falta de conocimiento de Dios. Porque si yo voy a alabar a Dios, yo tengo que reconocer quién es Dios. Y si no sé qué decirle a Dios de quién es Él, probablemente es que me falta ese conocimiento. Ahora, maridos y maridas, ¿no? Marido y esposa. No sé si me van a matar los dos maridos que están aquí hoy.
Pero chicas, esposas y chicas solteras también podéis usarlo más adelante. Cuando lleguéis a casa, o la próxima vez que tu esposo te diga, te quiero, dime razones específicas por las que me quieres. Así, rápido. Pues te quiero por... Lo van a estar pensando ya, Sí, Lo quizás pasaba ya, rápido como sí. un santerano. Sí. No sé si te ha pasado de que dices te amo y cuando tratas de buscar razones específicas dices sí, yo sé que la amo, pero... O sea, sé que la amo, pero ¿por qué razones específicas? Pues por tu cara. Sí, No sé cómo empezar. es que no encuentro las palabras. Ahora, no es que no la ame, no es que no lo ame, o igual hijos a padres también, papá, mamá, te amo, sí, pero ¿por qué? Y nos quedamos como en un limbo allí diciendo, realmente la amo, pero no encuentro las palabras. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados muchas veces a pensar específicamente, ¿sí? Y pensamos muy de manera general, y esto ocurre mucho con Dios. Decimos, sí, yo amo a Dios, pero ¿por qué? ¿Quién es Dios realmente? Sí, tienes que alabar a Dios, sí, pero ¿qué conoces de Dios así específicamente? Y siempre decimos por su amor. Y más allá de su amor es que casi no recordamos otras cosas, ¿sí? Ahora eso nos pasa a todos. Y como digo, el problema no es encontrarnos en determinado momento en esa situación. El problema es no salir de allí. Quiero que veamos un ejemplo. Primero de Crónicas, capítulo 29. Es un pasaje que para mí es maravilloso. Y cuando leamos este pasaje, yo quiero que pienses en tus oraciones, ¿sí? En la última oración que hayas hecho, quiero que compares tu oración a esta oración. Está hablando David. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 14. Primero de Crónicas 29, 10 al 14. Dice así, lo voy a leer rapidito. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, y aquí empieza, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y después que yo termino de leer eso, no quiero orar. Porque ¿y tú crees que fue nada más que alguien se puso a adornar la oración de David y la compuso para que sonara más bonito? No. Esto es David orando en un evento público. Y decimos, madre mía, qué manera de orar de este hombre. Entonces, no quiere decir que no vamos a orar ahora porque no tenemos el vocabulario apropiado. O porque no tenemos... ¿Crees que Dios se siente reconocido, exaltado cuando una persona ora de esa manera? Y lo reconoce como el Dios de dioses, el Dios eterno. Absolutamente que sí. Entonces, ¿cuál es la solución para mi falta de vocabulario, vamos a decir, en la oración? Para mi falta quizás de conocimiento de esos atributos específicos de Dios por los que yo quiero y debo adorarle. Si vemos allí, David exalta a Dios por su grandeza, por su poder, por su misericordia, sí, por su gracia, por su provisión, porque dice, de lo recibido de tu mano te damos. Está reconociendo un montón de aspectos de Dios. ¿Cuál es la solución entonces para nosotros? ¿Sabéis cuál es la solución?
Ahí está la solución. Porque ¿dónde vamos a conocer todos estos atributos de Dios? No los podemos inventar de nosotros mismos. Los tenemos que conocer, ¿sí?, de Dios. Así como hemos conocido a nuestro esposo, nuestra esposa, bueno, para mi esposa, para mujeres esposas, así como pasamos tiempo con una persona para conocer específicamente sus atributos, voy a decir, tenemos que pasar tiempo con la descripción de Dios. ¿Tú quieres orar mejor? ¿Tú quieres adorar a Dios mejor? Entonces tienes que conocer lo que Dios dice de sí mismo, ¿sí? Y ahí está. Para reconocer a Dios, para exaltar a Dios, entonces tienes que leer la palabra de Dios. No hay otra forma, ¿sí? No hay otra forma. Cuando leemos de Dios, cuando leemos su palabra, cuando vemos las cosas que Dios ha hecho, es que podemos en nuestra oración recordar y decir, Dios, es que tú has hecho tal y tal cosa en el pasado. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra, porque tú creaste todas las cosas. Como dice la Escritura, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y lo que estamos expresando es lo que la palabra de Dios dice de Dios mismo, ¿sí? Entonces, la oración debe estar compuesta en primer lugar por adoración. Reconocer quién es Dios, decirle a Dios quién es Él, ¿sí? Y agradecerle. Dios, te alabo, te agradezco, te honro, porque tú eres tal cosa. Así como cuando estás enamorado y dices, me encantan tus ojos. Todavía me encantan. O cuando dices, es que me gustas por tal y tal cosa. En un sentido, si queremos compararlo así con la oración, es reconocer a Dios por quién es. Entonces, adoración, hermanos. ¿Estás orando? Si no estás orando, hermano, ponte a orar, en serio. Y incluye en tus oraciones, es necesario la adoración. Seguimos, la segunda, ¿cuál era? La primera era adoración, la segunda, confesión. Vamos a Primera de Juan, que es un pasaje muy conocido y ya lo hemos hablado. Quizá aquí no voy a pasar muchísimo tiempo porque ya lo hemos escuchado muchas veces. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. Nos dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos tenemos pecados en nosotros. Pero, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una verdad ineludible, no podemos escapar. Todos hemos pecado y todos pecamos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y puedo preguntarte, ¿has pecado hoy? Hermano, no me respondas, pero si me dices que no quiero repetir el versículo, ¿sí? Todos. Entonces, si hay pecado, es necesario la confesión. Y si todos los días pecamos, todos los días de nuestra vida debería haber y debe haber confesión. Ahora, lo más hermoso de esto, hermano, es que cuando tú ofendes a una persona, tú debes ir y confesar tu transgresión, pedir perdón, pero no sabes si la otra persona te va a perdonar, ¿sabes? No sabes, porque es humano también y puede pecar de no perdonarte. Pero cuando vamos a Dios, todas las veces que pecamos y confesamos realmente, sabemos que nos va a perdonar y esto es maravilloso. Entonces, ¿por qué no ir y confesar nuestros pecados? Si tú sabes que vas a ir a una persona y le pides perdón y cuando le pides perdón te va a dar un abrazo y te dice, me has ofendido, sí, pero te perdono. No te da ganas, aún con ese sentimiento extraño de decir, más bien te queda la sensación de cómo es posible que le vuelva a ofender sabiendo que siempre me recibe, ¿sí? Pero debemos ir a Dios. Ahora, hay algo que es muy importante aquí. Antes de pasar, es necesaria la confesión y Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero si hay una palabrita o algo que llaman
contrición. Eso es contrición, es arrepentimiento, sí, tiene que ver con arrepentimiento, pero es lo que llaman también una compunción, y sigue la palabra extraña, es un dolor, una tristeza real por la ofensa que he cometido. Yo me temo que muchas veces vamos a Dios y decimos: ah, Dios, perdóname por todos mis pecados, por cuáles no sé, igual como esto de te amo. ¿Y por qué me amas? ¿Por todo? Te amo por todo lo que tú eres. Y ya esa frase es genial. Así vamos también a pedir perdón. Dios, perdóname por todos mis pecados. No, ¿cuáles? ¿Realmente nos duele el pecado? Nuestro corazón se estruja, se exprime por el pecado. Yo quiero decir que Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si realmente hay ese dolor, esa tristeza real en nuestro corazón por el pecado. Porque si no, eso es arrogancia, eso es más bien una ofensa, es decir a Dios: Dios, perdóname, pero yo todavía me da igual lo que estoy haciendo o la forma en que estoy pecando. La verdad es que si a ti te ofende, eso es asunto tuyo, yo estoy muy bien. Y suena muy feo que lo diga así, ¿cierto? Pero debe haber, si va a haber verdadera confesión, entonces debe haber una tristeza real por nuestro pecado. Y la verdad es que hay ocasiones, hermanos, en los que vamos y decimos: Dios, yo sé que he pecado, pero la verdad es que no me siento muy afectado por mi pecado. O sea, sí sé que tengo que confesar mi pecado, pero todavía no quiero arrepentirme. No quiero arrepentirme realmente. Y yo creo que es necesario entonces incluso pedir a Dios que Él ponga en nosotros esa contrición, que Él obre en nosotros ese dolor, esa tristeza por la ofensa. ¿Sí? Entonces, es necesario. Si analizamos el Salmo 51, no tenemos tiempo para verlo, pero David está ahí en el Salmo 51 diciendo: Dios, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice: para que tú seas reconocido justo, pero mi pecado está dentro de mí. Líbrame de homicidios, termina diciendo, y al final dice: al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. David había matado, sí, había asesinado, había cometido adulterio, sí, había engañado, había dañado la nación, pero David estaba realmente arrepentido y él va delante de Dios y dice: Dios, ten misericordia de mí y no aparte de mí tu Santo Espíritu. En alguna ocasión hablamos de que eso no aplica así a nosotros. El Espíritu Santo ahora mora en el creyente, pero debe haber ese dolor, esa tristeza por el pecado, y si no la hay, hermano, tenemos que pedir al Señor que ponga en nosotros esa carga, porque debemos ver el pecado como Dios lo ve. Entonces, pregunto: ¿hay confesión en tus oraciones? Y nuevamente la pregunta que hacíamos: pastor, no sé orar, ¿qué debo orar? Pues ya sabes, adorar a Dios, reconocer a la grandeza de Dios. Pastor, no sé qué orar, ¿qué debo orar? Pues añade a tus oraciones confesión, confesando nuestros pecados. Debe haber agradecimiento, ¿sí? Esa es la tercera, agradecimiento. Vamos a ir rapidito allí. Yo quiero que alguien lea Salmo 103, versículo 2 y Romanos 1, 21. Salmo 103, versículo 2 y Romanos 1, 21. ¿Alguien Salmo 103, versículo 2 y otra persona Romanos 1, 21? ¿Alguien tiene Salmo 103? Juan Antonio. Sí. 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Muy bien. ¿Puedes leer desde el 1? 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Muy bien. Ahí está la idea más completa. Bendice, sí, alaba y agradece. Dice,
todo mi ser, pero dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es gratitud, recordar, saber, reconocer y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, o que otra persona ha hecho por nosotros. ¿Alguien tiene Romanos 1:21? Timoteo, fuerte. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue Entenebrecido. Muy bien. ¿Cómo empieza ese versículo? Dice, pues habiendo conocido a Dios, primero que no le glorificaron como a Dios. ¿Os recuerda eso algo? La adoración, relacionado con la adoración. ¿Y cuál es el segundo gran pecado allí que menciona? ¿Ni le qué? Ni le dieron gracias, hermano. Probablemente la ingratitud es uno de los males más grandes de toda la humanidad. Y digo que probablemente es uno de los más grandes males o de los pecados más atroces en un sentido, porque si lees Romanos capítulo 1, desde el versículo 20 en adelante, vas a ver que por no haber glorificado a Dios y no haberle dado gracias, el ser humano se entenebreció, se metió en su pecado hasta el punto en que Dios lo abandona a su propio corazón. La ingratitud nos aleja de Dios, porque nos lleva a olvidar todo lo que Dios ha hecho. Y venimos y decimos, Dios, gracias, sí, por todo, pero ¿cuántas veces realmente agradecemos a Dios por cosas específicas en nuestra vida? Tenemos muy mala memoria, ¿sí? Y estamos diciendo, Dios, ahora necesito esto, pero ya no me acuerdo de todo lo que Dios me ha dado, ¿sí? Y un predicador dice, si no fuéramos a recibir nada más de Dios de ahora en adelante, aún así deberíamos arrodillarnos y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Con Cristo nada más deberíamos estar agradecidos toda la eternidad, aunque no recibiéramos ni un centavo más de parte de Dios. El problema es que nos olvidamos. La ingratitud, ¿sí? Es un mal humano. Entonces, ¿qué orar? Pastor, no sé qué orar, ¿sí? Tenemos que repetir una fórmula. No. Tenemos que entender cómo funciona la oración. ¿Qué debe haber en la oración? Lo primero, adoración. ¿Qué debe haber en la oración? Lo primero, adoración. Porque Dios es Dios. Y si no fuéramos a decir nada más que adorar a Dios, eso sería suficiente. Pero Dios quiere que hagamos más cosas en la oración. ¿Qué más? En segundo lugar, confesión. Confesar nuestros pecados, porque podemos decir, Dios, sí, vengo a orar a ti, pero en nuestro corazón guardando nuestro pecado, y eso interrumpe nuestra comunión con Dios. Entonces, debemos confesar y debemos también agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Y en último lugar, la última área, ¿sí?, que resume la oración, ¿cuál es? Súplica. Y esto implica todo lo que podemos orar, pedir, rogar al Señor. Como dice este predicador, no hay cosa demasiado grande o demasiado pequeña que no podamos ir a la oración. Es más, si tú tienes dudas de si puedes pedir por algo, ve y ora al Señor y dile, Dios, yo creo que necesito esto, o yo creo que no sé si orar por esto, ¿sí? Llévalo al Señor, ¿sí? Y Santiago dice, si tenemos falta de sabiduría, pidámosla al Señor. Entonces, súplica incluye todo. Quizás el gran problema, bueno, si leemos Efesios capítulo 6, versículo 18, veamos lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con toda oración y súplica. Hay tantas cosas por orar, pero tantas que llevar a Dios. Ya sean grandes, ya sean pequeñas,
¿sí? Debemos ir y llevar nuestras peticiones a Dios. Algunas las responderá afirmativamente, algunas las responderá con un no o con una espera, pero debemos ir a Dios en oración. Quizás un problema en lo que nos trae frustración es que oramos de manera muy general. Voy a poner el ejemplo del coronavirus que puse al principio. Bueno, que vimos al principio. Oramos que todos los estudiantes pasaran sus materias, pero no pedimos que fuera por algún cataclismo mundial. Entonces, Ha sido global, ¿eh? sí, una oración quizás más específica hubiera sido: Dios, que todos los estudiantes pasen, pero sin ninguna catástrofe o algo así. No sabemos, era imposible saber eso en ese momento. Pero oramos muchas veces de manera muy general. Decimos: Dios, bendice a todos los hermanos en... Pero ¿quiénes son esos hermanos? Entonces nos sentimos a veces que la oración no tiene mucho sentido porque no estoy orando por algo específico. Dios, bendice a todos. Sí, pero ¿qué es bendice a todos? Quizás es provee la necesidad de tal hermano, o provee a tal misionero, o permíteme hacer tal cosa para tal persona. Dios, provéenos en la iglesia de esta manera específica, y eso hace que la oración sea más específica y sea más personal, que sea más real, vamos a decir, ¿sí? No vamos con nuestro padre y decimos: papá, súpleme todo lo que necesito. No, voy y digo: papá, necesito unos zapatos azules con cordoneras blancas y los aritos ahí rojos. Hasta así, vamos. Y claro, con Dios no vamos a ir a pedir así exigencias y todo, pero vamos a orar específicamente. Otro estorbo, como ya hemos dicho, si no hay confesión, si no hay comunión con Dios, si estamos en guerra con Dios, ¿cómo vamos en un sentido a orar específicamente, a suplicar a Dios cuando estamos en guerra con Dios? ¿Sí? Entonces todo va ahí de la mano. Otra cosa es que somos impacientes, ¿sí? Dios, necesitamos tal cosa, pero ya la quiero ahora. Y dame paciencia, pero dámela ahora mismo, ¿sí? Y como seres humanos somos impacientes, y algunos somos más que otros. Y otro peligro es la mala memoria. Hemos orado al Señor quizás hace tiempo y se nos ha olvidado. Y Dios va respondiendo, pero como nos olvidamos, entonces ya no vemos las maneras en que Dios está obrando y no damos gracias específicamente. Entonces es todo es un proceso en el que yo estoy involucrado, hablando con Dios, reconociendo quién es Él, confesando mis pecados, dándole gracias y llevando mis súplicas delante de Él, ¿sí? La gran pregunta es, y seguiremos hablando de la oración, pero la gran pregunta es: ¿vas a orar? Espero que ya sepas más o menos en forma general cómo orar. La pregunta es: ¿vas a orar? Sí, ve y ora. ¿Sí? Nos ve así con los ojos diciendo: no sé, pastor, no sé. No Sí, ve y ora. No sabemos Sí, si hablar, ve pero y ora, sí, a hablarme. No. Sí, o lo que sea. No, es el deseo que vayamos y oremos. Tenemos esta oportunidad maravillosa. Vamos y oremos. Y probablemente vas y te arrodillas esta noche, espero que sí, o te sientas ahí en tu cama y vas a orar y dices: que no sé qué decir. Pues empieza y dile: Dios, no sé cómo orar, enséñame a orar, ayúdame que todo lo que hemos visto que pueda aplicarlo. Y empieza a leer tu Biblia y empieza a conocer a Dios para que tengas más cosas que decirle a Dios, ¿sí? Que alabarle y que adorarle. Así que vamos a dar gracias a Dios. Sí, pregunta. Que a mí lo único que me surge un poquillo la duda es cuando, por ejemplo, cuando estás orando en la iglesia, la parte de la confesión es como que por pudor tampoco puedes hacerla realmente. Sí. Entonces, al final siempre va a ser lo mismo. Pues si confieso ser pecador,
pero no puedes entrar en muchos detalles porque tampoco es cuestión. Claro, claro. Es interesante porque incluso en el Antiguo Testamento vemos cómo a veces en la oración pública se mencionaban pecados específicos o se pedía perdón por pecados de toda la nación. Ahora, en el caso de Israel era un caso particular porque estaban vistos como una nación, o sea, el pecado de una persona era el pecado de la nación entera, como Acán, no sé si recordamos saliendo de Jericó, que vienen y él solamente roba y cuando van a la otra ciudad pierden porque es un asunto nacional. En el caso de la iglesia es un poco distinto, pero sí es cierto que nuestro pecado afecta a todo el colectivo. Y eso en algún momento lo trataremos, pero eso es muy cierto. Nuestros pecados no son solamente individuales. Si yo digo, pues yo peco y aquí nadie me ve y no sé cuánto, y no le afecta a nadie, no, eso es vamos a decir, es una mentira satánica. No, nuestro pecado afecta a toda la comunidad, vamos a decir así, porque somos un cuerpo, es lo que dice la Escritura, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, en un sentido, debemos sí pedir que el Señor nos perdone, ¿sí? En un sentido general. Pero todo esto debe ir acompañado, debe ir sustentado por una confesión personal diaria. Porque no tiene sentido que entonces nunca confesamos nuestros pecados y cuando llega el miércoles o el día de oración en público decimos, Dios, perdónanos por todos nuestros pecados. ¿Por cuáles? No sé, ni siquiera estoy pensando en eso, ¿sí? Podemos orar, no estoy de acuerdo tampoco en que me ponga a orar y digo, Dios, perdóname porque ayer mentí, maldije a fulano. No vamos a hacer aquí el espectáculo. Y están todos los hermanitos diciendo, madre mía, qué pecado. Sí. No, ese no es el propósito, pero incluso creo que es correcto. Si yo llevo una vida de confesión diaria, en público quizás puedo obviar en algún momento, decir, perdóname. Me parece también que es adecuado porque es parte de la oración y parte de mostrar nuestra humildad a Dios. Y aun cuando no digamos cosas específicas, si nuestra mente, nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, y si nuestra mente sin decirlo estamos diciendo, Dios, perdóname o perdónanos, y por dentro estoy diciendo, tú sabes eso que estoy ahí que no estoy diciendo, pero lo sabes. Pero es parte debe ser una práctica, y cuando estamos, no quiero decir acostumbrados, por costumbre, pero cuando es nuestra práctica de ir constantemente a Dios y pedir perdón por nuestros pecados, vamos a estar muy conscientes. Y cuando en público decimos, Dios, perdónanos, perdóname, en mi interior estoy confesando a Dios y Dios eso lo ve. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Nos hemos pasado un pelín de la hora y nos falta orar, pero si hacemos una excepción este miércoles, como todos los miércoles estamos terminando más tarde, empezando a las 8, mira, todavía nos falta media hora, no, mentira. Pero si hay alguna pregunta, no quiero dejar así en el aire, ¿no? Entonces entiendo que todos vamos a salir de aquí a orar como profesionales, no hay profesionalismo en la oración, solamente corazones que desean hablar y comunicarse con Dios y desean tener esa comunión con Dios, porque hermanos, recordemos, la oración no es tanto para Dios como para nosotros, hablando de necesidad, porque Dios no necesita, Dios lo tiene todo, nosotros necesitamos estar en comunión con Dios y Él quiere, Él desea, de su voluntad, de su gracia y amor, Él quiere tener comunión contigo y conmigo. Así que oremos. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de seguir hablando de este tema y ayúdanos, Dios, a ver lo hermoso de la oración. Sabes cuántas veces la vemos como algo tedioso, algo que no sabemos qué hacer, que nos trae confusión y dejamos, Dios, fácilmente de orar. Yo te ruego, Dios, que tú nos ayudes a apreciar la oración, la posibilidad de
comunicarnos contigo, de hablar contigo, de estar en comunión contigo. Dios, bendice a mis hermanos, te lo ruego, y haznos crecer. Y te repetimos, Dios, te decimos nuevamente, como dijeron los discípulos, enséñanos a orar, y que cada día sea un aprendizaje de cómo hablar contigo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.